Estamos ya de regreso y en contacto con el señor doctor Gustavo Medina, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y ex procurador general del Estado, también con el señor doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del antiguo Tribunal Supremo Electoral. A los dos, muchísimas gracias. Estaremos en contacto también con Andrés León. Gracias por acompañarnos. Y señor doctor Medina, bienvenido, buenos días. ¿Qué debe hacer el contencioso electoral al analizar las impugnaciones? Tomar en cuenta el hecho de que el Consejo Nacional Electoral ha priorizado, y así lo han dicho, el tema de la participación más allá de lo que debían cumplir. Y entonces, claro, hay unos ciudadanos de primera y otros que deben cumplir. Otros dicen, no, nos apegamos al derecho a la participación. Doctor Medina, bienvenido, buenos días. Buenos días a Francisco, mi saludo a Medardo y a Andrés. Hemos escuchado todos los ecuatorianos las expresiones de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral refiriéndose a las normas dictadas en el 2012, es decir, en el gobierno anterior, y ratificadas por el actual Consejo Nacional Electoral, que exigen la presencia física, no virtual, de los candidatos en las instalaciones del órgano rector de las elecciones. Esto en el sentido de que serán implacables en la aplicación de estas normas. Más después hemos escuchado que prevalece la participación ciudadana y claro que debe tomarse en cuenta la participación de todos los ecuatorianos, pero dentro del marco de la normativa, porque si no es así, la pregunta es muy simple: ¿para qué aprueban reglamentos que dicen que les van a aplicar implacablemente? ¿Por qué no dicen con más propiedad: estamos en el juego libre y cada cual puede hacer según su real querer y entender la actividad política? En lo que atañe al caso que usted me señala, creo que el Tribunal Contencioso Electoral debería aplicar estas normas, porque aquello de la declaratoria de inconstitucional de estas normas reglamentarias no le compete a ningún juez, dado que la Constitución de la República tiene norma expresa. Cuando un juez considera que es inconstitucional una norma jurídica, debe suspender el proceso, el trámite de la causa y consultar a la Corte Constitucional, de modo que no se puede saltar esta norma constitucional. De ahí que pienso que si es que vivimos en un Estado de Derecho, hay que aplicar las normas vigentes precisamente para que no haya la distinción odiosa a la que usted, Francisco, se ha referido, de que habemos ciudadanos de segunda y otros ciudadanos de primera. Los de segunda tenemos que cumplir todas las normas. Los de primera pueden saltarse las normas según la voluntad de los miembros pues de mayoría de la Corte del Consejo Nacional Electoral. Señor doctor Medardo Oleas, bienvenido, buenos días. Bueno, hay un juez que ha estado jugando tanto en la aplicación de desaparecer algunas, y digo desaparecer porque la Contraloría dijo, había que eliminar a estas
agrupaciones políticas, pero un juez los ha vuelto, otra vez el Consejo Nacional Electoral volvió a tratar el tema. Hay un juez que ha dicho que esta norma de constitucional de participación es la que debe prevalecer. Y claro, uno piensa, aquí hay una especie de alianza y resulta que no hay una alianza, sino el partido uno, el que está plantando una candidatura. Y esa candidatura les ha servido como caballo de batalla justamente para una campaña electoral anticipada. ¿Cómo analizar esta participación y este ping-pong entre el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral? Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo con todos los distinguidos amigos y tertulios. A ver, lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral es algo vergonzoso, algo que definitivamente va a afectar a la democracia ecuatoriana al permitir que ciertos movimientos auspicien las candidaturas de personas que están con procesos penales en vigencia, que tienen sentencias y las cuales buscan ampararse en su calidad de candidato para supuestamente no ser perseguidos según sus palabras. Pero vamos al fondo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están tomando varias medidas. Primero, toman la decisión de que ellos tienen que garantizar la libre participación de todos los ciudadanos. Sí, pero esa libertad es inaplicable en el Ecuador, porque no existe una libre participación, ya que existe una ley de partidos políticos que obliga a que quien quiera hacer política tenga obligatoriamente que formar un movimiento o un partido y someterse a sus normas y disposiciones. Pero quizá esa es la libertad, la de poder organizarse y participar en cuanto dice todo lo que hay que cumplir en la ley, doctor Oleas. Es así. Por eso obliga a que los partidos tengan directivas nacionales, provinciales y cumplan fundamentalmente con la democracia interna, que es una parte de la formación de todos los afiliados o adherentes. Pero mire usted lo que sucede. Hay un doctor Arturo Cabrera, miembro del Tribunal Contencioso Electoral, que en sentencia, la sentencia número 49 del 2020, resuelve. Dice que carece de eficacia jurídica y resulta inaplicable el reglamento que obliga a las personas a presentarse a aceptar una nominación. Repito, dice, carece de eficacia jurídica y resulta inaplicable. O sea que él se abroga la función privativa que tiene la Asamblea Nacional para interpretar una ley o un reglamento, porque debo recordar a los ciudadanos ecuatorianos que solo la Asamblea Nacional puede dictar, reformar o interpretar obligatoriamente la ley. Y esto ya es inconcebible porque esas resoluciones rayan en lo absurdo, en la ilegalidad más grande. Además, se comete el delito de prevaricato al fallar contra la ley externa. ¿Y para qué hace eso? Para permitir que precisamente todas las cuestiones descalificadas, todas las personas que no podían ser candidatos, puedan ser reconocidos por el Consejo Nacional Electoral y después por el Tribunal Contencioso Electoral como candidatos. Pero Francisco, solo permítame recordarle a los ciudadanos cuál es el efecto de esta disposición. Al calificarles como candidatos, estos señores buscan ampararse en la garantía que está establecida también en el Código de la Democracia, podrá enjuiciar. que dice que mientras uno sea candidato no puede ser enjuiciado penalmente. ¿Y deberán salir de la cárcel? Tenían procesos anteriores, es inaplicable. Pero lo más grave de ser candidato será el Estado el que les dé los recursos a estos delincuentes para que con los recursos del Estado hagan supuesta promoción. Y esa no va a ser promoción, va a ser un ataque directo a todo el sistema. O sea que vamos a entorpecer un desarrollo democrático que debería ser plural, que debería ser en el cual se debatan los problemas y sus soluciones que tiene el país. Pero no, vamos a caotizar el sistema con estas interpretaciones antojadizas, ilegales, y vuelvo a repetir que están siendo dictadas contra ley expresa, es decir, cometiendo el delito de prevaricato. Y esto no lo vamos a permitir porque, repito, ya es un absurdo que tengamos 15 precandidatos presidenciales y tengamos miles a la Asamblea Nacional.
con estos sujetos que están descalificados, que pertenecen a bandas organizadas. Doctor Oleas, pero Bucarán y Salcedo anuncian ser candidatos y el uno en caso está detenido, el otro con grillete, y dicen, bueno, yo no tengo sentencia, ahí hay un proceso que entonces deberán pararlo y como usted dice, habrá que financiarles para que se promocionen y la sentencia del juez Cabrera abre esta puerta quizá para generar el caos en las elecciones, doctor Oleas. Es que no solo el caos, yo pido a los ciudadanos que por favor reflexionen cuál será la consecuencia. Imagínense en que una persona que está involucrada en un juicio penal, una investigación penal, llega a ser electo, va ese señor, ese delincuente, después a tomar lo que sería el análisis del nombramiento de fiscal, de Consejo de la Judicatura. Pero no podemos poner, señores, al ratón a cuidar el queso. Ya llegaríamos al absurdo que sean los delincuentes quienes estén nombrando fiscal o Consejo de la Judicatura. Es decir, tomando nuevamente mando, control y poder en la administración de justicia. Las consecuencias son gravísimas. Esto no lo vamos a permitir porque por eso estamos muchos abogados haciendo el análisis jurídico de estos absurdos a efectos de que la ciudadanía tenga conciencia, porque además el control social, como lo dice la Constitución del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, le corresponde también a los ciudadanos. Por eso estamos denunciando públicamente. Por estos señores sin vergüenza alguna, bajo el concepto y el criterio de que solo pueden ser juzgados políticamente por la Asamblea Nacional, que les auspicia y les mantiene ahí para que realicen actos políticos, no jurídicos, quieren hacer lo que les da la gana. Esto no lo vamos a permitir. Estos señores tendrán que sujetarse a lo que dice la ley, o caso contrario presentaremos denuncias y acusaciones para que se les juzgue por prevaricato. Alguien tiene que poner freno a estos abusos de estos malos ciudadanos que están a cargo del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Quiero saludar al licenciado Andrés León. Andrés, bienvenido, buenos días. Bueno, aquí hay un conflicto, diríamos, ¿no es cierto? Parece que incluso esa mayoría, que uno podría pensar ya debería actuar de otra manera, sigue con un calendario de actuaciones y esto puede generar una confrontación al interior, no solo al interior del Consejo, que ya viene muy tensa, sino, digamos, entre el proceso en general. Puede ser bombardeado el proceso y con actuaciones que van deslegitimándolo. Andrés, desde la experiencia, desde visualizar la vida política y eso, ¿qué nos corresponde? El doctor Oleas dice hacer este control ciudadano, demandar si es que hay que demandar, pero también llamar la atención a los miembros del Consejo, a los del Tribunal. Bienvenido, buenos días, Andrés. Buenos días, Francisco, y buenos días a Medardo. Está el doctor Gustavo Medina también. La posición de Medardo es una posición absolutamente lógica, que sin duda la respaldo. Yo no soy abogado, pero la respaldo completamente, más aún conociendo la forma de pensar y la calidad humana de Medardo. Medardo tiene todo el respaldo de la ciudadanía que piensa que el proceso electoral está viciado por la actuación de determinados jueces. Alguna vez lo había dicho que esta resolución que se estaba tomando en ese momento, que ya se la ha tomado, es una resolución política, no una resolución jurídica. Y era política en el sentido de favorecer a quienes creían los miembros del Consejo, los miembros de mayoría del Consejo, debían favorecer. Ciertamente, el presentarse a inscribirse sin más, sin analizar otros antecedentes, con una cédula falsa, con una cédula equivocada, ya es suficiente motivo para que quede afuera. Si nosotros vamos a un banco a cambiar un cheque pequeñito de 40, de 30 dólares y presentamos una cédula falsa, no nos van a cambiar el cheque. Y más aún, si vamos a votar el día de las elecciones con una cédula que no es la nuestra, no nos van a aceptar la votación. Sin embargo, aquí se ha aceptado la inscripción de esas candidaturas que tienen esos defectos, a más de todo lo que significa el origen de la candidatura, el hecho de que no haya habido todos los pasos legales que manda la ley. De manera que se ve claramente que este Consejo Electoral y lamentablemente también el Contencioso Electoral, en forma de mayorías, están buscando fortalecer a una línea política del país.
Y esa línea política, digamos claramente, están al servicio del correísmo. Y si el correísmo vuelve al país, si el correísmo vuelve a imponerse en el Ecuador, pasaremos por una situación de gravedad increíble que ya lamentablemente lo viven otros países. Creo que es el momento en que nosotros debemos respaldar a los abogados que lo están haciendo desde el punto de vista jurídico y organizarnos desde el punto de vista político para rechazar este tipo de actuaciones que lamentablemente destrozan lo que significa el proceso democrático. Dicho esto, la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral dice lo siguiente. Un candidato debe ser calificado siempre y cuando no tenga las inhabilidades que la Constitución claramente lo determina. Los requisitos que no pueda cumplir son susceptibles de ser subsanados. Y en el caso que estos requisitos no sean subsanados, entonces ahí sí podemos decir de que un candidato no puede ser calificado. Es muy sencillo, es muy claro. Cada quien puede interpretar como crea conveniente la lectura del Código de la Democracia, de la Constitución. Nosotros estamos convencidos que más allá de nuestros afectos, simpatías o antipatías que podamos tener por una corriente ideológica, por un candidato, tenemos que actuar en estricto apego al derecho y a la Constitución, y eso es lo que estamos haciendo. Todos los candidatos que no son calificados y que tienen impedimento de participar, ya sea por incapacidad física, mental, jurídica o cualquier otro que determina la Constitución, pueden ser reemplazados por otro candidato siguiendo sus procesos internos. Eso dice el Código de la Democracia. Por las razones por las que dicen que no es posible, tendrán sus criterios, tendrán sus pensamientos, que lo respeto, pero el Código de la Democracia es claro. Cuando un candidato no califica, la organización política tiene el derecho de reemplazar por otro candidato. Eso es muy claro y, como insisto, las inhabilidades son claras y los requisitos también. Señor doctor Medina, bueno, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice eso, ¿no? Pero puede ser subsanado lo que Andrés León decía, la presentación de una cédula falsa o no de él, para decirlo lo de menos. Hay aquí un chantaje a los demócratas diciendo que se puede dañar el proceso sin que participen todos y que lo que tienen es miedo y que ya ellos ya ganan en primera vuelta y tienen 7, 8 encuestadoras que dicen que ya tienen el 54%, mientras las otras dicen que el 70% todavía no decide, pero ellos ya ganan con el 50%. Este chantaje a los demócratas con la participación, ¿se debe tolerar, doctor Medina? Voy a repetir lo que acaba de decir la señora presidenta de la Corte, del Consejo Nacional Electoral. Hay que ajustarse al derecho, pero el derecho no solamente está integrado por la Constitución de la República, sino también por leyes de diferente nivel y por las disposiciones reglamentarias dictadas por el propio Consejo, por la atribución concedida por la Constitución de regular el proceso electoral. De modo que hay que cumplir todas las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque no hay derecho constitucional, derechos individuales absolutos. Esos derechos siempre están sometidos a las normas jurídicas. Y las normas jurídicas mandan, por ejemplo, que cuando una persona tiene que comparecer a un acto jurídico y de tal trascendencia como calificar una candidatura presidencial, debe identificarse con su cédula de ciudadanía, debe identificarse
con su cédula de ciudadanía, y si es que no ha presentado la cédula de ciudadanía de quien hace esa declaración, ese acto no existe y no puede ser subsanado, no puede ser subsanado, porque no hay el acto jurídico, dado que se presenta, como acabo de escuchar, una cédula de ciudadanía distinta, aparte de las consecuencias de orden penal que eso podría conllevar. El acto jurídico de la calificación no existe, y aquello que no existe no se puede subsanar por lógica elemental, aparte de los otros vicios a los que también nos hemos referido. Señor doctor Oleas, bueno, en búsqueda de la participación y de garantizar esta participación, la señora presidenta dice, son cosas que se pueden subsanar. No ha traído la cédula, presenta otra, como dice Andrés. Y claro, él dice, solo para cambiar un cheque o para entrar a un edificio, si no tiene la cédula propia, no le dejan pasar. Y en este caso quieren decir, oiga, se ha olvidado, presentó una que no es la de él, pero ya trajo, ya nos dejó incluso una copia. Doctor Oleas. A ver, si hay normas legales que obligan a que los partidos y movimientos respeten los procesos de democracia interna con el fin de garantizar la organización política en el Ecuador, tienen que observarse, tienen que respetarse. Y eso es lo que no quieren hacer en el Consejo Nacional Electoral. Y después, absurdamente, permiten que un ciudadano que dice ser candidato, que no ha justificado esa calidad, presente un documento que no lo identifica. Bueno, esa presentación, esa solicitud debió haber sido rechazada, inadmitida. Y una candidatura, una solicitud de inscripción inadmitida no le permite después cambiar a los candidatos, porque estamos hablando de dos casos. El caso que permite la ley es que cuando una candidatura que ha cumplido todos los requisitos se presenta y durante el proceso de impugnación a uno de esos candidatos se los descalifica, en ese momento sí puede cambiar. O sea, son dos instancias muy claras. Además, recordemos que los procesos de democracia interna aquí en el país y para este proceso democrático han sido una farsa total. Lo que se ha hecho es validar la comparecencia de aproximadamente 20 ciudadanos que, diciendo que representan al país, son los que toman las decisiones. Esa farsa se puede demostrar con una cosa muy simple. Ninguno de los movimientos tiene un registro o un padrón de afiliados. Y lo más grave, el movimiento impugnado el lunes se pasó de Alianza País, movimiento, compró el partido del otro señor que está preso, el que se iba a cortar las manos. Después, como vieron que simplemente ese movimiento iba a ser descalificado, se pasaron al del señor Jairala. Es decir, que no podíamos identificar adecuadamente quiénes conformaban el lunes o quiénes conformaban el movimiento del señor Jairala que participaron en esa nominación, en esa democracia interna. Esto es una farsa, es una mentira, hay que desenmascarar. ¿Por qué? Porque simplemente estamos permitiendo que el comercio de los partidos, de los movimientos, que los partidos o movimientos de alquiler auspicien ciertas candidaturas. Entonces, no ha habido proceso de democracia interna, no ha habido, en definitiva, el control que debería haber hecho el Consejo Nacional Electoral. Es decir, se ha borrado la primera fase de un proceso de democracia sólida, coherente, que está establecida en la ley electoral. ¿Cuál es la organización interna? Y después los nominados ni siquiera se presentan. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaban aquí. Y es más grave, fueron nominados a sabiendas de que tenían prohibiciones expresas. Es decir, se está burlando a la legislación vigente, y lo que es más grave, se quiere manipular para victimizarse, para decirte que no les dejan participar, que además son otros problemas los que impiden su libre participación. Y esto no puede ser. En un país donde se pide para un simple empleo que presenten un certificado de no tener antecedentes penales,
Ellos les vale tener sentencias ejecutoriadas, les vale ser acusados de delincuencia organizada, les vale estar con grilletes en los pies, con prisión domiciliaria, les vale todo. Y esto es una ofensa a la dignidad, a la ética que debemos tener los ecuatorianos, y más aún quienes hacen política, porque quien hace política debe demostrar un estricto cumplimiento de la ley, y no esta serie de violaciones a la ley que les descalifica como candidatos, porque la ética les descalifica ya, a pesar de que la ley diga que solamente como impedimento deberían ellos tener una sentencia ejecutoriada. Pero sí es público y notorio que por el control que han tenido con fiscales, con jueces de bolsillo, no han sido sentenciados. Ahora no lo vamos a permitir. El control social nos da ese derecho para impugnar, descalificar las actuaciones ilegales de los señores del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Lean claramente lo que dice el 103, señores, no los vamos a permitir, porque no es cuestión de que se manipula el electorado con la plata mala vida que ustedes se llevaron del país y que ahora les permite posesionarse libremente en el Ecuador. ¿Qué vamos a hacer, señores? Seguir peleando, seguir en la lucha, porque la sociedad no puede ser burlada. El silencio de la mayoría de ciudadanos no puede ser tomada como aceptación, y tampoco podemos nosotros aceptar y permitir que estas falsas encuestas de aceptación sean las que promocionan las candidaturas. Además, quisiera recordarles que en el Ecuador, más del 90% de los electores rechaza los movimientos y partidos políticos. Entonces, ¿de qué 40, de qué 30% de aceptación me hablan? Si el 90% de los ciudadanos dicen no a los corruptos, no a esta clase política mediocre e irresponsable que ha acabado con el país, ¿de qué encuestas me están hablando? Vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos a aclarar estos malos conceptos y esta aplicación de la ley en forma abusiva, arbitraria e ilícita que les permitirá supuestamente ser candidatos. No, señores, basta ya. Tenemos que poner un freno al abuso a la ley, tenemos que poner un freno al cumplimiento político de autoridades que deben sujetar sus decisiones a lo que manda la Constitución y la ley. Andrés León, uno podría pensar entonces que este chantaje a los demócratas, esto que dicen cuidado la participación, hay que privilegiar esa participación, está teniendo peso y logran aquellos que no cumplen la ley, aquellos que tienen sentencia incluso, logran imponernos una agenda. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer, Andrés? Mira, el derecho a la participación, por cierto, es un derecho que tiene que ser respetado. Pero el derecho a la participación, como todo derecho, tiene una serie de características, de condicionantes, de pasos que se deben dar. El derecho a la circulación te demanda que tú tengas un documento que te permita manejar, etcétera. Es decir, todo derecho tiene una serie de condicionantes que son lógicos para que se pueda aplicar normalmente. Ahora, aquí se han pasado sobre todo eso. Vuelvo al tema. Es una decisión política orientada a defender a un grupo de ciudadanos, a un movimiento político o a una línea política encabezada por el expresidente Correa. Esto depende inclusive de cómo fue conformado el Consejo Electoral. De ahí tenemos esta mayoría de 3 que es totalmente cerrada, que no admite ninguna de los condicionantes que los otros 2 vocales lo hayan puesto. Pero uno no entiende, Andrés, uno no entiende que ahí está el Partido Social Cristiano, que ya tiene un acuerdo con un candidato. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el Partido Social Cristiano sabe cómo actúa y en este caso actúa de acuerdo a sus intereses. Cierto que tiene una alianza con el candidato de Creo, pero no olvidemos que durante todo este periodo en la Asamblea, el Partido Social Cristiano en muchas ocasiones, sobre todo en ocasiones muy concretas, ha votado de acuerdo con el movimiento correísta. De manera que ahí ha dejado suelto a su vocal, al vocal que lo representa, para que él tome las decisiones que crea conveniente, sabiendo que está aliado con el grupo el correísmo, Rafael Correa y compañía. Ahora bien, yo creo que la ciudadanía tiene que tomar decisiones serias. Vuelvo a insistir, si bien la propuesta del doctor Oleas es muy lógica, que los abogados que conocen del derecho luchen en ese campo y lo propongan todas las cosas para corregir los daños que se han causado, la ciudadanía tiene que respaldar esta posición y tiene que manifestarse. Yo creo que es hora de que
los ciudadanos tomemos conciencia. Lamentablemente estamos tomando las elecciones como algo que pasa y no es así. Es un momento trascendente en el que todos debemos ponernos de acuerdo para trabajar porque estas sean las mejores y las más limpias elecciones. Pero la pandemia les ayuda, Andrés, la pandemia les ayuda porque ha inmovilizado a la gente, porque hay prioridades de comida y eso. Pero además la actuación política, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, después de los 10 años que vivimos y todo esto, ha entrado en una especie como de calma, como de cansancio, como de no querer intervenir. Pero creo que eso es lo que tenemos que revivir en la ciudadanía, ese derecho y esa actividad que hemos tenido. Por ejemplo, en Quito ha habido los semejantes actos con los cuales inclusive han caído gobiernos temporales. Y ahora tenemos un silencio total, una falta de dirigencia, una falta de orientación. Creo que tenemos que tratar de recuperar ese liderazgo y tratar de respaldar para que el Consejo Electoral y el contencioso electoral cumplan con la ley. No les pedimos que favorezcan a nadie, les pedimos única y exclusivamente que cumplan con la ley, porque están en un momento en que se ve claramente que aquello que criticamos durante los 10 años de que los 5 votaban a favor de una misma línea política, hoy lograron esa mayoría inexplicable con la posición de los cristianos, pero lograron esa mayoría para imponer ese mismo criterio que antes lo hacían los 5. Yo creo que ya tenemos que comenzar a organizarnos y creo que la posición de los señores abogados que han escrito semejante documento tan verdaderamente duro, contundente, concreto, ¿no? Contundente, debe ser respaldado por los ciudadanos, aquellos que, como es mi caso, no somos abogados, pero comprendemos la situación que hay, creemos en el país, creemos en la democracia, creemos que la única forma de que el Ecuador salga adelante es con una verdadera democracia y no entregando los puestos en base a este tipo de arreglos de trastienda. No, sí, claro, insisto en que debemos organizar. Yo quisiera que escuchen lo que dice el pretendiente a candidato, el señor Arauz, que además ya anuncia de que, claro, que si su presencia en la papeleta, un poco como que él está garantizada esa presencia, pero además dice que el expresidente es inocente. Esto dice el señor Arauz. Mientras no esté la decisión en firme, es más difícil de poder poner en marcha todos los procesos que requiere una campaña electoral. Pero en todo caso nosotros estamos confiados que nuevamente la ciudadanía, la solidaridad internacional y por supuesto nuestros argumentos legales que los hemos demostrado una y otra vez para brindar seguridad a la ciudadanía, va a poder constar en la papeleta. Bueno, doctor Medina, esas son las aspiraciones del posible candidato, digamos así, ¿no? Y si es que se cumplen, sería candidato. ¿Cómo responder? Ya nos han dicho tanto el doctor Oleas como Andrés León, nos han dicho, oigan, esto es de organización, esto hay que sostenerlo, los abogados lo han sostenido, usted también nos da unas luces, ¿qué más debemos hacer para que se cumpla la ley? Pero que además no generen una suerte de decir no nos dejan participar. Y claro, Arauz dice hay una solidaridad internacional que la venden bien, doctor Medina. Primero, déjeme decirle que las aspiraciones políticas son legítimas, pero esa legitimidad debe estar en función de los méritos propios, no de los méritos y de las ayudas ajenas. Hay que participar en la política con la propia formación, con el propio talento, con las propias experiencias y de la realidad nacional. En segundo lugar, no se puede suelto de lenguas decir que las normas nos favorecen cuando las normas claramente les desfavorecen y hay una calificación producto de estos acuerdos políticos que se nos cortó más la democracia, que
hacen que los ecuatorianos inmensamente desprecien la actividad nobilísima de la política. Hay que hacer política con conocimientos, con experiencias y sobre todo, con un sustento de carácter moral que les permita asegurar el desempeño en los cargos. Yo expreso mi adhesión al pronunciamiento al que se ha hecho mención por su contenido, porque eso trasunta la realidad, no porque tenga temor a este movimiento que pudo ser gobierno en circunstancias absolutamente diferentes a las actuales. No hay que comparar el 2006 con el 2020. En el 2006 la crisis política, la crisis partidaria, la crisis económica permitió estas actitudes demagógicas populistas. Hoy ellos ya son historia y la historia vienen trayendo un fardo del que no pueden deshacerse. No me preocupa a mí propiamente esas posibilidades sobre la base de encuestas pues deliberadamente hechas para engañar, porque dolorosamente la política ha hecho de la estadística el arte de engañar con precisión. Lo que me interesa es el imperio de la ley, lo que me interesa es la expresión de los derechos políticos del pueblo ecuatoriano, pero dentro del ordenamiento jurídico aplicado con seriedad, no con las intencionalidades que aparecen en los pronunciamientos de una mayoría del Consejo Electoral Nacional que no ofrece suficientes garantías para que este proceso sea absolutamente diáfano, en el que pueda restablecerse la democracia en nuestro país y a través de ella se puedan solucionar los álgidos problemas nacionales. Para eso se necesita capacidad intrínseca, para eso se necesita patriotismo, para eso se necesita un sustento de carácter ético. Señor doctor Oleas, esto de deslegitimar el proceso, y lo han venido haciendo desde esa presentación de candidaturas, la intención de inscribirlos y todo. Y esa mayoría sigue actuando en el Consejo Nacional Electoral. Claro, las encuestas comienzan a trabajar. El doctor Medina nos dice el imperio de la ley. Las juntas electorales ya están nombradas. O sea, ellos avanzan. Más allá de lo que se pueda decir, ellos avanzan. No los podemos parar como ciudadanos. Ustedes han hecho un documento, doctor Oleas, muy concreto, duro, pero con argumentos muy sólidos. Y el señor Arauz dice que tiene confianza en que eso no va a pasar y que ellos van a estar en la papeleta. Es muy triste que un candidato presidencial diga que no importa lo que diga la ley, que él va a estar en la papeleta. Una declaración muy simple y responsable que demuestra la falta de capacidad de este sujeto para asumir el primer poder del Estado, como es la presidencia de la República. Nosotros seguiremos. El artículo 223 y otras normas claramente indican que los órganos electorales estarán sujetos al control social. Es decir, vamos a continuar en la lucha para que simplemente el imperio de la ley es la que guíe el camino en base del cual todos los ecuatorianos y especialmente los políticos que aspiran llegar a ocupar un puesto en la Asamblea Nacional o en la Presidencia de la República lo cumplan. Si no tenemos cultura por la legalidad, vamos a tener a esta clase de sujetos que digan, no importa, yo llegaré como sea. Y además mi meta no es llegar a ser presidente para solucionar los problemas que tiene el Ecuador, los problemas generados por los malos gobiernos que le antecedieron en estos dos últimos malos gobiernos, o la pandemia que está acabando con la economía del país. Eso es secundario.
Yo voy para salvarle a mi jefe, yo voy para decretar un indulto que ni siquiera puede hacerlo, porque el indulto solo puede decretar un presidente de la República a las personas que se encuentran detenidas. Pero no importa, he hecho yo ya para manipular la ley, para meter nuevamente las manos a la justicia. Pero sí quisiera, por ejemplo, pedirles a la ciudadanía que analicen lo siguiente. La ley orgánica electoral claramente hace una gran diferencia entre lo que es la participación ciudadana que le da derechos para el control social, artículo 168 y siguientes. Es la participación ciudadana en un proceso de elecciones. Los ciudadanos tenemos el derecho de observar que se cumplan las normas legales. Y lo que es también el derecho que tienen los afiliados de ser candidatos o candidatas dentro de procesos de democracia interna, donde se regula cómo tienen que ejecutarse estos procesos de democracia interna y cómo tienen que aceptar. Incluso la ley dice se aceptará por escrito, y después le agregaron a través de un reglamento que es la presentación personal del candidato, lo cual está bien. Normas que están vigentes desde el 2012, pero les recuerdo que estas normas fueron escritas por quienes. Esta ley lo dictó Alianza País. Esta norma lo dictaron ellos y ahora les quieren incumplir. Entonces, cuando les interesa una cosa, esas normas son válidas. Cuando no les interesa, no son válidas. Y la norma de la presentación fue impuesta precisamente por el correísmo para evitar que venga Abdalá Bucaram. Y ahí no dijo nada el presidente Abdalá Bucaram o expresidente Abdalá Bucaram. Miren ustedes cómo se manipulan las leyes de acuerdo a las conveniencias políticas. Y esto tiene que terminar, porque un país que no sepa cumplir la ley es un país que está destinado al fracaso. Si sus gobernantes no aplican la ley, eso significa que van a actuar como les venga a conveniencia. Y naturalmente las experiencias ya lo hemos tenido. Tuvimos un casi dictador durante 10 años que dijo que era él, doctor presidente Olea, de todas las funciones del Estado. Permítame hacerle escuchar lo que dice a continuación el candidato Arauz, el posible candidato Arauz, o él, como él dice, el candidato. No estar en la papeleta. Les pido que gritemos: Correa inocente. Correa inocente. Arauz presidente. Correa inocente. Arauz presidente. Correa inocente. Arauz presidente. Ya están en campaña y ya tienen un eslogan, doctor Oleas. Nuevamente son una vergüenza, porque estos ciudadanos que acabaron con el país precisamente por no cumplir con las normas, que se hicieron una constitución a la medida, ahora quieren acabar al país. Yo creo que eso no lo vamos a permitir, porque ya es hora de que en este país los políticos sean los primeros que den ejemplo de cumplimiento a la ley. Los políticos sean los primeros que no puedan hacer campañas antes de que ni siquiera sean calificados. Aquí la campaña oficial se va a iniciar en el mes de enero, no antes, pero como cursos y piensan que pueden hacer lo que les da la gana. Ahí están esos ejemplos. Eso es lo que queremos para el futuro. Ciudadanos que piensan que pueden hacer lo que les dé la gana. Ustedes se acuerdan del pacto de la regalada gana. ¿Por qué? Porque me da la gana. No, señores. En el país primar el imperio de la ley. Sobre la ley no hay ninguna persona. Sobre la Constitución no hay ninguna persona ni autoridad, sea presidente, sea asambleísta, nadie. El momento que nosotros aprendamos a cumplir la ley, comenzaremos nuevamente a recuperar la cordura, la ética, la seriedad con que tienen que manejarse todos los procesos. No vamos a permitir el circo y tampoco vamos a permitir, porque la ley así nos faculta el control social, que miembros del Consejo Nacional Electoral, que miembros del Tribunal Contencioso Electoral violan la ley. Ahora se cumple la ley, señores, o tendrán simplemente la oposición fundamentada, crítica, respaldada en derecho de los ciudadanos que vamos a ejercer ahora sí nuestros derechos hasta las últimas consecuencias. Y esto no es una amenaza, simplemente es un ejercicio ciudadano para impedir que ciertas autoridades sigan burlando la ley. Andrés León, uno pensaría entonces que también el silencio de los candidatos, ¿no? De los que ya están o de los que les pueden impugnar, un poco como que les tienen chantajeados para decir no me quieren en la papeleta, les vamos a ganar. Esto de la democracia, Andrés, ¿cómo debemos plantearla a la ciudadanía? O sea, han sido muy claros, cumple la ley, puede ser, el que no cumple no puede ser. Pero ahí dicen, oigan, lindo chiste, nos quieren eliminar de la papeleta porque ya les ganamos, Andrés. Mira, esa es una posición
prácticamente propagandística, es decir, ningún candidato. Ahora tenemos 15, 16 candidatos, sabemos que muchos de ellos no tienen posibilidades de triunfo y sin embargo todos en su discurso dicen que van a triunfar y dicen lo que van a hacer cuando sean gobierno. Lo mismo está haciendo este caballero, si cabe el término, que se ha presentado de candidato con todos los errores que ya han quedado suficientemente tratados en este programa. Pero a mí me preocupa que el Consejo Electoral vaya en contra de sí mismo y de sus declaraciones. Declararon oficialmente que había 16 candidatos presidenciales en un momento dado y 15 candidatos vicepresidenciales, porque no se aceptó la candidatura presentada vía estos elementos tecnológicos del señor Correa. Entonces, no hubo ese candidato y ellos insistieron en declaraciones públicas, 16 candidatos presidenciales, 15 vicepresidenciales. Y sin embargo, ahora aceptan el que se cambie a un candidato a vicepresidente que nunca existió. No sé cómo se puede reemplazar a quien no está, pero bueno. Entonces todo eso va confirmando un panorama sumamente delicado en el país, donde vemos que la democracia está totalmente golpeada, que está en peligro y que necesita de la acción ciudadana para recuperar la verdadera situación que debemos tener. No es la posición que ellos tienen, que los correístas tienen, de victimizarse, es la única que les queda, porque no tienen de argumentos jurídicos para defender su posición. Entonces se presentan como víctimas. Pero ¿qué es más grave? Da la sensación de que presentan un chantaje. Ahí no soy partidario, no estoy comprometido con una candidatura, pero se presenta una serie de argumentos contra el señor Lasso. Y es un poco como diciendo, bueno, califiquen a Lasso, pero califiquen a Arauz. Es decir, están chantajeando y creo yo que ya es el momento de que los organismos electorales salgan por sus fueros. Alguna vez se decía que el organismo electoral es la máxima autoridad en elecciones, pero aquí vemos que esa máxima autoridad está sujeta a los intereses de un partido político, y ahí es donde vemos lo lamentable del panorama que estamos viviendo. Y yo creo que es el momento en que los ecuatorianos tomemos conciencia. Veamos que no es cuestión de tener 16, 17, 18 candidatos presidenciales, es cuestión de tener los candidatos que deban ser, que cumplan con la ley, que presenten los programas de gobierno. Si nosotros revisamos la ley, cada uno de los partidos que ha apoyado, o movimientos políticos que ha apoyado a esos candidatos, tiene un plan de gobierno para inscribirse como organismo electoral, como partido político o como movimiento, tienen que haber presentado un plan de gobierno. Ninguno de los candidatos, y menos del señor Arauz, han dicho cuál es el plan de gobierno que tiene uno de los partidos que a diferentes momentos le apoyó para ser ahora candidato. Si fue el 5, si fue ahora el 1, si fue cuál. ¿No? Y ninguno sabe cuál es el plan de gobierno que ha propuesto ese partido. Es decir, no les importa el plan de gobierno que haya presentado el partido que les apoya. Ellos tienen sus propios intereses, que no son un plan de gobierno a favor del país, sino un plan de gobierno a favor de un grupo que ya ha sido calificado por la Fiscalía de la Nación y por la Justicia de la Nación como un grupo delictivo. Yo quiero agradecer al licenciado Andrés León, al doctor Gustavo Medina y al doctor Medardo Leas por discutir y analizar públicamente, como lo hacen en este medio, el tema de las candidaturas. Muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos haciendo el seguimiento. Gracias, doctores y licenciado Andrés León. Ya regresamos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza